Buenos días, profesor. Nuestro grupo, compuesto por Luz Antivil, Felipe Enríquez y Araceli Aro, le presentaremos el tema Pensamiento e Inteligencia. Una pequeña introducción a este tema es que nos resulta fascinante e inspirador para el ser humano tener como objetivo el explorar nuevos mundos y el descubrir nuevas cosas tanto en el ámbito terrestre y extraterrestre. Pero el desafío más grande que enfrentamos cada uno de los seres humanos, independiente del credo, raza, religión, etc., es el hecho de conocerlo a nosotros mismos. Y eso resulta complejo porque las definiciones que tienen que ver con la conectividad del ser humano es complicada, porque tiene infinitas aristas, hechos científicamente comprobados por especialistas en el campo. Es de constante dinamismo en los cambios de concepto acorde a la humanidad, para tratar de explicar diferentes conductas, patrones, directrices que engloba o personifica a un ser humano. Es una constante invitación y un desafío permanente a seguir investigando sobre nosotros mismos. El pensamiento. El ser humano tiene la capacidad instintiva de pensar, no solo sobre el mundo que le rodea, sino también sobre sí mismo. El pensamiento es la capacidad de procesar información y construir conocimientos que nos permitan dominar nuestro entorno, adaptándolo a nuestras necesidades y limitaciones, guiando nuestras acciones y estableciendo objetivos y los medios para alcanzarlos. Piaget plantea que el pensamiento aparece posterior al desarrollo de la función simbólica, donde el niño integra nuevos objetos y o situaciones mediante la asimilación. Sostiene además que el lenguaje no es más que una de las manifestaciones de la función simbólica. El lenguaje es un elemento periférico en el desarrollo cognitivo. Las imágenes, los conceptos y las reglas son elementos con los que el pensamiento opera. Las 6 habilidades del pensamiento son formación de concepto, razonamiento, toma de decisiones, resolución de problemas, pensamiento creativo y pensamiento crítico. La formación de conceptos se trata de crear imágenes mentales, ya que esto nos permite organizar los objetos según tengan características en común, y así también nos ayuda a ordenar según la experiencia. El razonamiento nos ayuda a unir algunas ideas con otras y así lograr tener una información nueva. La toma de decisiones es cuando nos enfrentamos a un problema y tenemos una serie de alternativas para poder resolverlo. Es ahí donde debemos considerar y valorar las consecuencias que tiene cada una de nuestras alternativas y elegimos la mejor en base a nuestros fines. En la resolución de problemas debemos decidir los medios necesarios para llegar a una meta propuesta, pero esto requiere una serie de pasos, las cuales son identificación y planteamiento del problema, exploración de posibles soluciones, selección de una estrategia, ejecución del plan y evaluación de los resultados obtenidos. El pensamiento creativo es el saber contemplar las cosas desde una nueva o diferente perspectiva, identificar problemas que otras personas no pueden ver, y esto facilita soluciones originales y efectivas. El pensamiento crítico es la capacidad para poner análisis, ideas y suposiciones para poder emitir un juicio basado en razones y con datos bien fundamentados. Pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas. Bueno, si bien el pensamiento nos permite conocer el mundo y resolver problemas, los procesos de pensamiento también pueden estar implicados en problemas psicológicos. El psicólogo cognitivista Aaron Beck se dedicó al estudio de la depresión y el suicidio, percatándose que quienes sufrían estos males eran personas con pensamientos negativos. Según Beck, el rasgo generalizado de muchos trastornos psicológicos es la existencia de pensamientos automáticos, es decir, ideas arraigadas que se producen sin reflexión o razonamiento alguno y parecen totalmente válidas y que conducen al individuo sin darse cuenta a sentimientos de infelicidad o desmotivación. Los pensamientos automáticos son a menudo producto de distorsiones cognitivas, y las distorsiones cognitivas son hábitos de pensamientos erróneos e imprecisos que conducen a creencias irracionales y deforman los hechos. Y las distorsiones más importantes son las siguientes, las que veremos acá.
Una de ellas es el pensamiento dicotómico. Es la tendencia a clasificar las experiencias según dos categorías opuestas: todo o nada, bueno o malo, perfecto o inútil. No existen las gradaciones, sino las polaridades. La hipergeneralización es el pensamiento por medio del cual, de una situación vivida, pensamos que todas las situaciones parecidas tendrán el mismo desenlace. Y este pensamiento es típico que tenemos cuando a alguien, bueno, le proponemos un plan y pensamos: le caigo mal a todo el mundo, nadie quiere quedar conmigo, y un fin de idea. Tenemos la abstracción selectiva, y consiste en fijarse en algunos detalles de un suceso, especialmente los negativos, y no en el contexto global. La inferencia arbitraria consiste en dar por hecho determinadas suposiciones para las que no existe una evidencia ni ninguna prueba, y se trata de que la persona adivina los pensamientos de los demás o bien el futuro. Bueno, el razonamiento emocional es un proceso cognitivo por el cual damos forma a una idea o a una creencia en base a cómo nos sentimos. Y es una trampa, una mala pasada de nuestro cerebro, el cual en ciertos momentos tiene cierta dificultad para interpretar y gestionar correctamente las propias emociones. El deberías consiste en abrazar deberes que exigen cosas imposibles de cumplir. Debería agradar a todo el mundo, no debería cometer errores. Tenemos la personalización, y se trata de asumir toda la clase de culpas sin ser directamente responsable de los hechos. Por ejemplo, cuando decimos: la culpa es mía por no haber estado con él. Y es como, oh. La evasión de control consiste en negar que uno tiene control sobre su vida y rechazar la propia responsabilidad, y creer que el destino, el pasado o las circunstancias determinan nuestras acciones. Por ejemplo, no puedo cambiar, no soy dueño de mi vida. Y bueno, ¿qué es la inteligencia? Para que podamos definir inteligencia, no solo se tiene una definición, ni dos, sino varias. ¿Por qué? Porque al pasar de los años, ésta ha sufrido o ha tenido miradas distintas y cada una con su propia definición. Por ejemplo, en el siglo XIX, los filósofos decían que se equiparaba con el pensamiento abstracto, y en el siglo XX, los psicólogos decían que estaba ligada a la memoria y las emociones, entre otros. ¿Ven? Dos miradas distintas sobre la inteligencia y cada una con su propia definición. En ese mismo siglo, Binet y Simon crearon el enfoque psicométrico sobre la inteligencia, que a base de pruebas se puede saber el grado de inteligencia de una persona, es decir, el coeficiente intelectual, que 100 es el promedio. Bajo esa cifra se dice infradotado y sobre esa cifra superdotado. La psicología cognitiva tuvo como pionero a Jean Piaget, que propuso una teoría sobre el desarrollo de la inteligencia que tenía como base el explicar cómo la interacción social y con el entorno en sí daban origen y funcionamiento a la inteligencia. Todo esto a partir del nacimiento, y se divide en 4 estadios. 1. Inteligencia sensoriomotriz. El bebé explora el mundo a través de su acción motriz. El segundo estadio, inteligencia preoperativa. El pensamiento infantil es egocéntrico y surge el pensamiento representativo. El tercer estadio, de operaciones concretas de 7 a 11 años, se adquiere la noción de la conservación y es capaz de adoptar la perspectiva de otras personas. Y el último estadio, de operaciones formales, se es capaz de realizar operaciones mentales con entidades abstractas y símbolos. La mente se despega de la percepción. Luego de esto se fueron formando
diversas teorías dentro del marco de la psicología cognitiva, donde nos encontramos con Robert Snedberg, donde él propuso entender la inteligencia como pensamiento de información y distinguió tres tipos de inteligencia, donde tenemos la inteligencia analítica, inteligencia creativa e inteligencia práctica. Luego pasamos con Howard Gardner, donde él propuso la teoría de las inteligencias múltiples. Continuamos con Daniel Goleman, donde él propuso la teoría de la inteligencia emocional. Ya llegando a este punto, se nos genera un debate. Pero, ¿cuál es ese debate? Es que si la inteligencia es innata o se va adquiriendo a medida que interactuamos con el ambiente. Tanto el punto de las teorías, se encuentra la teoría innatista genética y por otro, la teoría ambientalista. Empecemos con la teoría innatista genética. Aquí hubo una persona llamada Francis Galton. ¿Qué pasa con Francis Galton? Fue el primer investigador moderno sobre la inteligencia. ¿Y qué decía él? Él decía que la inteligencia era algo que se hereda genéticamente y que no era influenciada por el ambiente. Tal como dice aquí, textual, la inteligencia es algo que se hereda, que es fija y estable, si bien se pueden desarrollar sus capacidades. Sin embargo, llega hasta cierto punto, el límite genético. Científicos han demostrado esto, experimentando con animales. ¿Cuáles? Ratones. Ellos alteran genéticamente su ADN, eh, cosa que en la nueva generación sea más inteligente, cosa que sí resultó. Ya pasando a la teoría ambientalista, dice que es producto de la interacción entre herencia y el ambiente en el que el individuo se desarrolla. Aquí tienen un punto en común, que es herencia. La teoría innatista genética habla mucho de la herencia, pero la ambientalista igual toca ese tema. Dice que se nace con la inteligencia, pero se va desarrollando a medida que uno se desenvuelve mediante el ambiente. Y hay ambientes buenos y malos. Para sacar el mejor provecho a la inteligencia están los ambientes buenos, pero si uno se desenvuelve en ambientes malos, hay mermas a medida que se va desarrollando. Abajo hay una frase que dice, el coeficiente de los hombres y mujeres, o de blancos y negros, se ha ido igualando a lo largo del siglo XX, porque la inteligencia puede ser modificada y mejorada mediante programas educativos adecuados. En relaciones y diferencias entre inteligencia y pensamiento, nos encontramos con que la inteligencia denota la eficacia del pensamiento, por lo tanto se encuentra muy ligada a esta función psicológica superior. La inteligencia es un constructo unitario que, aunque está sujeto al pensamiento, mantiene también relaciones sistemáticas con diversas formas de actividad psíquica. Al momento de hablar de diferencias entre pensamiento e inteligencia, nos encontramos con que la inteligencia es la capacidad para adaptarse a una situación problemática y resolverla eficazmente. Por otra parte, el pensamiento es la elaboración de ideas por medio de la mente. La pregunta número 1 nos dice, ¿consiste la inteligencia en una única capacidad o existen diferentes tipos de inteligencia? Y nuestra respuesta es no. No hay un solo tipo de inteligencia, porque como menciona Gardner, hay 8 tipos de inteligencias, y esas son lingüística, lógico-matemática, corporal, espacial, musical, naturalista, intrapersonal e interpersonal. La pregunta número 2 es, ¿la inteligencia una capacidad innata o adquirida mediante el aprendizaje? Nuestra respuesta es, la inteligencia no es algo con lo que se nace, sino que es algo con lo que se adquiere mediante la edad y el proceso de aprendizaje que tiene cada persona. En la pregunta número 3 dice,
¿Puede aumentar o disminuir la inteligencia a lo largo de la vida? ¿O permanece estable? Nuestra respuesta es: la inteligencia no permanece estable toda la vida, ya que en cada etapa, bebé, niño, adolescente, adulto mayor, constantemente se tiene que fortalecer e incrementar la inteligencia mediante aprendizajes y conocimientos. Si no, esta se puede disminuir a tal punto de ser obtuso. La última pregunta nos dice: ¿es posible cuantificar y medir de forma precisa y fiable el grado de inteligencia? Nosotros creemos que sí es posible cuantificar y medir el grado de inteligencia mediante pruebas psicométricas, ya que estas son aportadas por autores notables dentro de la psicología, psicopedagogía, etc. Como hemos podido ver en el transcurso de la historia de la humanidad y los avances de los diferentes campos, tanto científicos como tecnológicos, hoy nos detenemos en el campo de la capacidad mental del ser humano y podemos afirmar que ese conocimiento y el descubrimiento de conceptos relativos a los mismos nos han podido hacer comprender nuestras fortalezas y debilidades, la capacidad de razonar y pensar, cosa que rutinariamente hacemos permanentemente. Pero la complejidad va mucho más allá debido al comportamiento individual de cada persona, que en definitiva todas estas características cognitivas modelan nuestra personalidad, la cual sabemos que es dinámica y está sujeta a constantes cambios, sobre todo mentales y conductuales, lo que a veces pueden ser ofensivos, pasivos, incluso agresivos, etc. Y en ese orden de ideas, todos estos aderezos concluyen en la complejidad